o simplemente... Puedes, sí. Y ahí está, sí. Adelante. Sí, adelante. Perfecto. Listo. Entonces ahí ya la están viendo. Yo siempre inicio y digamos que las inquietudes principales sobre los desafíos que hay para la mujer y para que podamos hablar de un desarrollo sostenible con igualdad de oportunidades para todas las mujeres es sobre las cifras de mujeres en el mundo. Y me he encontrado generalmente cuando yo hago la pregunta de cuántas mujeres creen que hay en el mundo y cuántas mujeres hay en Colombia y en América Latina en proporción a los hombres. Y hay muchas falsas creencias, hay muchos mitos acerca de que hay en el mundo más mujeres que hombres. Y resulta que no es así. Resulta que en cifras en el mundo somos menos la proporción de mujeres que de hombres, un 46.7% son mujeres y el resto son hombres, pero la realidad es que cuando hablamos de los pobres del mundo, sí, el 70% es la mayor parte de la población pertenece al género femenino. Entonces ese es un primer limitante y un obstáculo cuando empezamos a hablar de estos temas y que si bien en América Latina somos un poco más, pero ese poco más de mujeres no alcanza al 1%. Y las cifras de desempleo, las cifras de pobreza, las cifras de brechas entre mujeres del campo y de la ciudad sí son supremamente elevados. Entonces esa es una primera aproximación al problema y es ver de quiénes estamos hablando y que es de menos de la mitad de la población del mundo, pero que representa más del 70% de las personas pobres. Y en América Latina, pues lamentablemente Colombia presenta una de las cifras más altas, por ejemplo, en cuanto a empleo, con una cifra de 2 dígitos de desempleo frente al promedio de los hombres, que es de 8.2%. Entonces, ese es uno de los primeros problemas y preguntamos de dónde viene esto. Pues realmente viene del papel que ha tenido la mujer a través de la historia y de cómo no tenía igual acceso a recursos como la tierra, como el crédito, como la herencia, y que hoy se traducen en menos oportunidades para que puedan acceder al goce de sus derechos, como el derecho a la educación y el derecho al trabajo, y a un trabajo igualmente pago o un trabajo formal como lo tienen la mayoría de los hombres. El trabajo formal también en su mayoría es un trabajo que está en cabeza de las mujeres. Y esto nos lleva a la situación de riesgo en la que la pone a las mujeres, porque justamente cuando una mujer no tiene recursos propios, inmediatamente aparece una condición de vulnerabilidad frente al hombre que la hace sujeto de violencia que se expresa en diferentes sentidos, que no solamente la violencia física, esa es la punta del iceberg, sino la violencia que viene desde la violencia intrafamiliar, que es la más común, pero también tenemos violencia social, violencia política y violencia económica, que es un poco, yo creo, de lo que vamos a hablar hoy, que es frente al mercado laboral y cuál es la posición de las mujeres en ese mercado laboral. Aquí tenemos un cuadro sobre el DANE, que es realizado con información de la Superintendencia de Sociedades, donde vemos digamos, la población desocupada en Colombia en el 2018, el promedio de preparación, y vemos que aunque las mujeres estamos mejor preparadas, tenemos menor ocupación en el mercado laboral y la brecha salarial es un 7% menos cuando estamos hablando de mujeres asalariadas, pero un 35.8% menos cuando estamos hablando de mujeres que trabajan de manera independiente. También frente a la posición que ocupamos en los diferentes niveles de las organizaciones, también ahí vemos una gran brecha y que es todo esto frente a lo cual nosotros debemos trabajar generando oportunidades que, bien lo mencionaba Juan, hay un papel muy importante de toda la sociedad, no solamente las mujeres, sino de los hombres, en cómo generamos estas oportunidades a las mujeres. Yo aquí voy a pasar rápidamente unas cifras que tenemos de Bogotá. Por ejemplo, en el reporte del Global Gender Gap Report,
que es un reporte que se lleva de manera anual en el Foro Económico Mundial y que nos dice que nosotros nos encontramos en una posición no muy favorable frente a la participación de las mujeres por posiciones dentro de las juntas directivas. Entonces vemos que nosotros estamos de 1 sobre 10, aparece con un 15.1% de participación de las mujeres en juntas directivas. Estos desafíos, digamos que cuando hablamos del Global Gender Gap Report, lo que se miden son 4 aspectos. Se mide las oportunidades a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de economía y a nivel de la participación en política. Realmente donde nosotros estamos más quedados como país es frente a la inclusión en la política, pese a que existe, por ejemplo, la norma que nos permite que estar una mujer en cada terna. Todavía es muy débil nuestra participación en los altos cargos, tanto en ministerios como en secretarías de gobierno, como en el Congreso. Y es, digamos, el eslabón más débil dentro del pacto. Hay casos relevantes, como pues este año el de la primera alcaldesa en Bogotá, que es el segundo puesto más importante en el país en el Ejecutivo, pero el segundo aspecto es el económico. En educación y en salud hemos logrado tener los mismos derechos, pero el gran desafío está en los derechos económicos y los derechos políticos de las mujeres. Bueno, vamos a presentar a nuestra segunda invitada. Ella es María Elvira Sánchez, socióloga del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás en Chile, también socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra y magíster en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien además investiga temas relativos a la migración y el género. Bienvenida María Elvira y pues le haré la misma pregunta que es ¿cómo ve en este momento este papel de la mujer en América Latina desde su campo? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar hablando desde el campo de la migración. La mayoría de trabajos y estudios en el campo de la migración en América en general se han hecho en sentido sur-norte. Sin embargo, en los últimos años ha habido un incremento en el número de estudios sur-sur, que es donde se centra mi investigación, específicamente haciendo una mirada desde Chile. Pocos estudios en migración se refieren específicamente al género. Lo que hacen los estudios en migración es hablar de mujeres migrantes y toman el género como una categoría dada o una noción que es incuestionada. Sin embargo, el género es muy importante, el rol de género se vincula a una experiencia migratoria de las mujeres que las liga con situaciones de violencia y va directamente relacionado con una estructura de dominación de género. Y esto cobra relevancia en los estudios de género porque hay una creciente feminización en el flujo migratorio en América Latina en los últimos años. Entonces, en los países de destino, cuando hablamos de migración, las personas migrantes en general llegan a ocupar cargos de subordinación o carentes de prestigio. Son cargos que las personas locales o nacionales no quieren ocupar porque tienen una mala remuneración económica o por un tema de estatus. Entonces, las personas migrantes entran a ocupar estos cargos, digamos, más bajos en una escala de subordinación. Pero se demuestra que no es lo mismo ser migrante que ser mujer migrante cuando vemos que las mujeres entran debajo de los hombres en esa escala de subordinación. Y aparece un concepto muy interesante allí, que es el concepto de interseccionalidad, que quiere decir que se van sumando las características que tiene una persona para hacer más compleja su experiencia de injusticia. Y allí se suman las características de ser mujer y de ser migrante y hacen la vivencia distinta a que si fuera un hombre migrante. De todas maneras, sí, además de esto se suma la característica, por ejemplo, del color de piel, la experiencia es aún más compleja. Y eso muestra, refleja una situación ligada al reconocimiento, que se divide por una parte en la compensación económica que reciben las mujeres migrantes y por otra parte en la estima social o en la valoración
que se haga de sus capacidades, lo que las lleva a pasar por situaciones de injusticia por la falta de valoración de sus capacidades como mujeres en el trabajo productivo. Por otra parte, si las mujeres no entran a un trabajo, digamos, mixto, donde los hombres y las mujeres se dividen por mitades, o donde la mayoría de las personas son hombres, entonces pueden llegar, y es lo que pasa en su mayoría, a trabajar en trabajos hegemónicamente considerados como femeninos, que son trabajos de cuidado o trabajos de servicio doméstico. Y en estos trabajos hay una mala remuneración económica y unas muy malas condiciones laborales que se presentan porque estas tareas hegemónicamente consideradas como femeninas no son socialmente bien valoradas, sino que por el contrario se consideran mal valoradas y como una extensión del rol reproductivo. Y esto hace que se impulse aún más la experiencia de injusticia cuando se habla de migración y género como una experiencia que contiene las dos cosas. Muchas gracias. Gracias, vamos a presentar a nuestra tercera panelista. Ella es María Erly Orjuela Ramírez, es docente de la Universidad Nacional de Colombia, líder del grupo de investigación, trabajo y salud, también es PhD en salud laboral y prevención de riesgos laborales de la Universidad de Alicante, España, maestría en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida María Erly, y le transmito la misma pregunta. ¿Cómo ve usted el rol de la mujer en América Latina desde su campo? Muchas gracias, un saludo a las demás panelistas y a las personas que se conectan a esta iniciativa que valoro sustancialmente por lo que representa para ir cambiando este estado de cosas de las cuales han hablado las personas que me han antecedido en la palabra. Yo quisiera contarles que desde nuestra perspectiva, cuando uno habla de género, trabajo y salud, lo primero que a uno le preguntan es que si vamos a hablar de los temas, de los problemas del trabajo de las mujeres. Y el concepto de género está un poquito desvirtuado. En ese sentido, nosotros desde el área de salud-trabajo lo estamos analizando desde el impacto que tienen las condiciones de trabajo en tanto hombres y mujeres se exponen a los distintos factores de riesgo que están presentes en los lugares de trabajo. Pero en relación con las mujeres, el impacto es todavía mayor. Resulta que nosotros consideramos que una de las grandes revoluciones sociales de la segunda mitad del siglo XX ha sido justamente el cambio en la situación de hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Pero esa participación de las mujeres en ámbitos, en actividades económicas que antes estaban solamente asignadas para que fueran desempeñados por hombres, pues no ha representado un cambio en la adecuación de puestos de trabajo en las cuales las mujeres puedan desempeñarse acorde con sus características anatómicas y fisiológicas. Y desde esta perspectiva, nosotros nos damos cuenta que el impacto en las condiciones de salud en mujeres que desempeñan cargos que actualmente o que tradicionalmente han sido asignados a hombres están generando unos efectos graves, en tanto los accidentes de trabajo y en tanto enfermedades que denominamos de origen ocupacional. Obsérvese que normalmente una situación que resultaría normal es que los elementos de protección personal que se requieren para proteger o minimizar el efecto de los factores de riesgo en las condiciones de salud han sido diseñados solamente para hombres. No encontramos botas, bueno, en ese momento ya se consiguen algo más, pero por ejemplo, guantes son para hombres. Arnés para hacer trabajo en alturas no han sido pensados para mujeres, solamente para hombres. Y desde esta perspectiva, pues las mujeres entran en una serie de desventajas, entre otras. Pero otro elemento al que quiero referirme básicamente es en relación con la segregación ocupacional, como ya lo tocaba María.
Imagínense ustedes que en nuestro contexto, como el enfoque de género se asume como una construcción social, nuestras comunidades asumen para hombres ciertas actividades económicas y para mujeres ciertas actividades. Y desde esa perspectiva se constituye lo que nosotros denominamos la segregación ocupacional. De tal forma que los empleadores asumen o establecen cuáles son los cargos o las ocupaciones que deben desempeñar las mujeres y cuáles son las que tienen que desempeñar el hombre. Y aquí tenemos una discriminación absolutamente preocupante, porque está haciendo que el estrés asociado al rol ocupacional se constituya en un grave impacto, más aún que está asumiendo la mujer. Por ejemplo, lo que sucede con las mujeres que estudian ingeniería, por ejemplo, en el caso de la ingeniería civil, y que desempeñan este rol. Tenemos unas investigaciones desde nuestra universidad que evidencian efectivamente el impacto psicológico que asumen las mujeres, porque se asume que ese cargo no debe ser desempeñado por ellas, que le corresponde a los hombres que tienen que desempeñar esas actividades. Y esto se perpetúa con la idea que tienen también los empleadores, que ciertas actividades son mejor desarrolladas por las mujeres o por los hombres, según el caso. Y eso nos lleva entonces a asumir que culturalmente, asociado al género, se está generando la idea de las profesiones masculinas y femeninas, con lo cual conlleva, además de la discriminación, una enorme inequidad en términos de la ocupación de la mujer. Bueno, les recuerdo a nuestros participantes que pueden ir enviando las preguntas que tengan para que al final del foro se las hagamos a nuestras invitadas. Y ahora sí, entremos en la discusión. Me llama la atención varias cosas que dijeron durante su presentación. Una de ellas sobre el tema de que aunque hemos avanzado mucho, pues las mujeres, por ejemplo, todavía en política no tenemos un lugar. Yo sé que muchas veces las mujeres son incluidas en listas políticas para rellenar y no porque realmente estén considerando sus capacidades. Se citó el caso de la alcaldesa de Bogotá, que es uno de los casos positivos, y lo que decía ahora María Arley también pues es muy importante, de esas profesiones que siempre se han catalogado como femeninas y las otras como masculinas y que es muy difícil cambiar. Quisiera preguntarles, empiezo por Jennifer, ¿qué obstáculos ven ustedes para que las mujeres, o sea, que impiden que las mujeres logremos esa equidad de género? ¿Qué es lo que realmente en este momento nos está frenando? Porque aunque han cambiado muchas cosas, aunque el movimiento feminista está avanzando y estamos nosotras luchando para conseguir esta equidad, pues todavía es muy difícil. Jennifer. Sí, Joana, gracias. Realmente yo creo que lo que estaba mencionando nuestra compañera de panel es esos estereotipos de esa sociedad patriarcal que tenemos y que hace que se manifieste en justamente descalificar cuando la mujer asume un rol que tradicionalmente no ha sido asumido en nuestra sociedad por mujeres. Radica también en el hecho de que se tomen decisiones por las mujeres y no dejar decidir a la mujer. Por ejemplo, en empresas dedicadas, no sé, a extracción de hidrocarburos que trabajan en campo, muchas veces sale la convocatoria de que necesitan un ingeniero en campo, pero la sacan ya diciendo que es un hombre. ¿Y por qué? No, porque ¿cómo vamos a someter a una mujer a las condiciones que hay en campo? Pero entonces toman la decisión por la mujer, no permiten que haya mujeres que digan, yo quiero, a mí no me importa y yo asumo ese rol porque es lo que me gusta, es mi pasión y lo quiero desarrollar. Entonces, de entrada, todavía en nuestra sociedad tomamos decisiones por las mujeres y no dejamos decidir y creemos que estamos haciendo, supuestamente protegiéndolas, pero lo que estamos haciendo es quitándoles su derecho a decidir libremente. Entonces, realmente a mí me gusta mucho la figura del iceberg cuando habla de lo que es
el micromachismo, entonces el lenguaje sexista, la invisibilización, los humores sexistas, los chantajes emocionales, todo eso, la publicidad sexista, que aquí, pues, por ejemplo, en la imagen que están viendo, lo vemos, hace que en el día a día recibamos unos mensajes equivocados sobre el rol de la mujer y lo que puede hacer la mujer. Y si no empezamos a quitar eso de nuestro lenguaje cotidiano, es muy difícil que podamos ya cuando lleguemos a tomar decisiones sobre lo laboral, sobre las oportunidades de la mujer, pues desaparezcan, porque están en nuestro inconsciente a través de los mensajes que mandamos a diario con todas estas formas en las cuales nosotros nos comunicamos y perpetuamos esas formas de exclusión y esos estereotipos frente a la mujer. No sé si alguien de mis colegas quiere aportar algo más aquí en la discusión. Sí, María Elvira. Sí, mira, yo creo que uno de los grandes obstáculos es la falta de valoración de las capacidades que se consideran como femeninas o que se asocian a las mujeres. Y la falta de reconocimiento que hace que se les nieguen muchas oportunidades. Pero yo también creo que es importante que tanto las mujeres como los hombres comprendan que esto es una construcción social, es decir, que es susceptible de ser transformada y que además, digamos, me ha pasado en mi investigación sobre migración y género que muchas veces las mujeres hacen de sí mismas una mala valoración por ser mujeres, es decir, le dan más peso a las capacidades que puede tener un hombre por ser masculinas. Y yo creo que es un paso muy importante que se haga conciencia de eso, de subvalorar las propias capacidades de las mujeres como mujeres. ¿Y María Arley? Miren, me parece a mí que desde la academia tenemos una enorme responsabilidad, porque pienso yo que en parte se perpetúa esta discriminación que se hace de la mujer. Noten que cuando uno habla de la enfermería, habla de los ingenieros, pero, por ejemplo, desde ahí pienso yo que se empiezan a generar esas discriminaciones que son absolutamente nocivas. De igual forma, en el ámbito, digamos, de los medios de comunicación, noten que también hay una serie de estereotipos asociados a las ocupaciones. Miren, por decir algo, en las distintas telenovelas que vamos en nuestro medio, no por referirme a ninguna, pero realmente a ciertas personas que participan en actividades económicas consideradas femeninas, se les asume un rol y a los hombres se les asume otro rol que perpetúa esas diferencias. No pasa así con las denominadas profesiones neutras, por ejemplo, la medicina. Y me parece a mí que desde la academia, desde las asociaciones profesionales, se tendría que empezar ya a cambiar un poco ese estado de cosas. Si dentro de todo lo que nosotros hemos investigado, imagínense ustedes que desde el punto de vista de las normas legales que se generan para reglamentar ocupaciones o actividades, ahí tenemos un gran sesgo. Y más aún, en nuestras investigaciones de la academia, nosotros en Colombia, un elemento para analizar cuál es el impacto, qué es lo que está pasando en términos de condiciones de salud y condiciones de trabajo. Imagínense ustedes, lo primero es que el Ministerio del Trabajo no tiene unas estadísticas propias sobre lo que está pasando a este respecto. Entonces, aquí acudimos a Fasecolda. Y si uno observa en Fasecolda, pues la verdad es que sabemos qué tipo de accidentes son los que están generando en nuestro contexto, pero no sabemos si estos accidentes se le ocurren a hombres o mujeres. ¿De qué se enferman los hombres y las mujeres? Estas son las estadísticas que nosotros tenemos. Esto es absolutamente preocupante porque desde ahí se deriva
toma decisiones, por ejemplo, en temas de políticas públicas, pero esa información parece que no interesara. Es decir, la connotación de lo femenino, de lo masculino, está ausente en temas tan prioritarios y decisivos para orientar acciones que realmente entren a resolver ese estado de cosas. Es preocupante, la verdad. Y a propósito de eso que nos menciona María Arley, pues, ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia para eliminar esos micromachismos, para cambiar todos esos roles que nos han impuesto, para quitar todos los estereotipos que han venido marcados durante muchísimos años? ¿Sí hay un trabajo constante y serio para poder cambiar eso? ¿Sí se puede? ¿Ustedes lo creen? Jennifer. Hola, yo considero que se ha venido trabajando pues en los temas de cambiar estos estereotipos, hemos ido avanzando, pero todavía conservamos, como te digo, en el lenguaje diario, mucho de estos prejuicios frente al rol de la mujer en la sociedad. Y, por ejemplo, a nivel laboral, las iniciativas que se han creado como Equipares, como iniciativas que vienen desde Presidencia para fortalecer la política pública de igualdad de derechos para las mujeres, lo que vemos también es que miramos como ciertos aspectos en las organizaciones, entonces el rol de la mujer en los puestos directivos, pero no vemos cómo y digamos desde la Universidad de AN para nosotros que formamos emprendedores, nuestra apuesta es también para ver cómo en el mercado nosotros estamos promocionando a través de la publicidad estos estereotipos. Entonces hacemos análisis y informaciones como ver de manera integral todo el problema, porque no es solamente darle más trabajo a la mujer, no es solamente generar oportunidades en las organizaciones para que los techos de cristal se rompan, solo con acciones en el campo, digamos, de vinculación laboral, sino en todas las acciones que desarrolla una empresa en el día a día, en todas sus áreas funcionales. Entonces, en compras, ¿a quién le compra? Hay una política de compra responsable para promocionar los emprendimientos de mujeres. En el tema de mercadeo, seguimos haciendo publicidades como por ejemplo la que ustedes ven en la imagen de generar productos que son unos para niñas y entonces a la niña lo que se le genera es que se vea más bonita, pero al hombre sí que sea inteligente. Entonces, en esas operaciones nosotros desde las organizaciones también seguimos perpetuando y eso es lo que estamos tratando de eliminar en la formación cuando nosotros hablamos de emprendedores y de nuevas empresas, que el tema de género es holístico, no se maneja solo desde el área de recursos humanos de una empresa, sino tiene que verse en todo el impacto que tiene esa organización de distintos aspectos. Frente al valor de los productos hablamos del impuesto rosa y creamos productos para las mujeres y por ponerle color rosado, entonces incrementamos el valor cuando sabemos ya que el 70% de los pobres son mujeres, cuando sabemos que son las personas que tienen menos recursos propios y a ellas les hacemos que sus productos, muchos los de la primera necesidad, sean incluso más costosos que los de los hombres. Entonces, el problema es integral y es como desde todas las áreas de las organizaciones formamos a las personas para que dejemos de crear estas barreras y justamente luchemos con acciones afirmativas para cambiar esto. Acá se ha avanzado un poco y ya se desgravó, por ejemplo, del IVA los productos de primera necesidad de las mujeres, pero en otros países, por ejemplo, ya están mucho más adelante y los productos de primera necesidad no son, o sea, los otorgan las EPS. Acá no, acá nos toca pagarlos y además tenemos un impuesto por eso, por comprar ese tipo de productos. Entonces, todo eso hace que tenemos menos ingresos, pero adicionalmente a eso nos cuesta más todo lo que hay en el mercado, porque está supuestamente orientado a las mujeres, pero eso hace que sea más costoso. María Elvira. Bueno, yo creo que ha habido avances en este tema. Desde la academia, por supuesto, ha habido, y también desde la política pública, pero yo creo que hace falta un compromiso más grande en que el cambio se produzca desde la edad escolar, en la que los niños y niñas se están formando hasta ahora y puedan entender que las diferencias que tienen sus cuerpos
no les impiden cumplir con las actividades que cumple un niño o al niño las actividades que cumple una niña. Es decir, esas diferenciaciones son culturalmente establecidas. Yo creo que ahí es donde hay que hacer un trabajo muy importante en que ellos entiendan que por ser mujeres no tienen que hacer ciertas cosas y por ser hombres no tienen que hacer ciertas otras, o que estén impedidos de hacer otras actividades. Y yo creo que ahí la formulación de políticas públicas es absolutamente clave. Creo también que por parte de las empresas en América Latina tiene que empezar a surgir como unos reglamentos o unos manuales que establezcan que en las empresas se conozca sobre género y cómo se puede hacer para lograr una mayor equidad de género. En Chile existen algunas normas para regular esto y es obligatorio para las empresas que le expliquen a las personas que trabajan allí, que les den formación en este tema para prevenir que se dé una desigualdad en el tema de género. María Arley. Mire, comparto plenamente quienes a Jennifer y Claudia. La verdad es que parte de lo que ustedes han dicho, y me parece reiterarlo, es el tema de desde la formación también desde la casa. Recuerden ustedes que muchos de los padres que vienen de la cultura de los hombres machistas y de las mujeres pues subordinadas a la autoridad del hombre, pues realmente perpetúan esta forma de actuar en sus hijos. Y yo pienso que ese sería uno de los primeros elementos que habría que entrar a trabajar desde todas las organizaciones sociales para que niños y niñas que asuman su rol con una ideología distinta al que realmente estamos perpetuando, pues formen sociedades igualitarias, sin discriminación, para que realmente empecemos a transformar este estado de cosas, como bien lo han logrado otros países y en otras sociedades donde este tema ha sido parte del trabajo que se ha desarrollado. Desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista, sí preocupa desde los perfiles para cargos que se desarrollan desde por algunos empleadores e industrias que realmente de entrada conllevan a que la mujer entonces ocupe cargos en actividades del servicio y hombres en otro tipo de empresas. Y desde esa perspectiva, asociado obviamente a la remuneración, y obviamente está implicando que de lo que estábamos hablando, el estereotipo, la segregación ocupacional, se mantenga y con las implicaciones que esto conlleva. Hace poco hicimos una investigación, por ejemplo, sobre el teletrabajo, y nos encontramos, a propósito de la coyuntura actual del país, que cuando el hombre asume este rol desde su casa, pues adopta su puesto de trabajo en un área distinta a otras dependencias de distribución del hogar. Pero cuando es la mujer, esta o adecúa su puesto de trabajo en otra de las áreas, bien sea el comedor, el cuarto de los hijos, etcétera. Y que realmente el hombre desarrolla la actividad que le ha sido asignada según su horario, en tanto que la mujer interactúa con el trabajo laboral, o sea, los compromisos adquiridos con la institución, además del cuidado de los hijos y algunas actividades domésticas. Es increíble que a estas alturas, digamos, de nuestra historia todavía se mantenga en este estado de cosas. Eso es una realidad. Sí, vamos a hacer la última pregunta porque se nos está acabando el tiempo y mientras tanto ustedes pueden entonces enviarnos las preguntas para nuestras panelistas. Hablando de los hombres
quisiera saber, porque hay un debate muy interesante, sobre todo con esta ola del feminismo que está, yo creo que empezando en muchos países de América Latina. Hay mujeres que dicen que los hombres no tienen que participar en esto, que ellos no tienen nada que ver, que esto es un movimiento de mujeres. Sin embargo, hay otra parte del feminismo que dice que sí son necesarios en esta construcción de la equidad de género. Yo quiero conocer la opinión de cada una de ustedes al respecto. Jennifer. Sí, Joana, a mí me parece que este tema no, justamente para lograr lo que nosotros queremos necesitamos tener comprometidos a hombres, mujeres y a todos. No puede ser un discurso solo de mujeres porque lamentablemente, como vemos en las cifras, las decisiones en el mundo laboral, en el mundo político, pues no las están tomando mujeres. Entonces, ¿qué hacemos nosotras solo mujeres hablando cuando las decisiones están siendo tomadas en su mayoría por hombres? Las juntas directivas de las empresas, los comités, por ejemplo, de publicidad de las organizaciones, en su mayoría son conformados por hombres. En el Congreso tenemos la mayoría de hombres, en los ejecutivos la mayoría son hombres. Entonces, si ellos no están comprometidos, esto, pues, ¿me escuchan? Sí. Ahí, otra vez, sí. Se me cortó un poquito como la conexión, está inestable. Ya. Listo, ahí sí. Sí, Sí. ¿pero escucharon? ¿O repito? Sí, Jennifer, muy bien. Perfecto. Vale, perfecto. Listo. ¿Ya? Sí. Vale. Sigamos con María Elvira. Mira, yo creo que el género es una construcción social y por eso tanto hombres como mujeres estamos involucrados ahí. También es como una forma de relación social. Entonces, cambiarlo, y se puede cambiar porque es una construcción social, depende de los dos, depende de un trabajo conjunto. Entonces, yo creo que los hombres son absolutamente necesarios ahí, pero las mujeres también lo son. Es de parte y parte para poder ir evolucionando, ir pudiendo generar esos cambios de manera constante en el tiempo. Sí. María Arlene. De acuerdo, miren, el tema de género no es asunto de mujeres, es asunto de hombres y mujeres. Entonces, yo hago mucho énfasis en términos de la precisión en el concepto, que pienso yo que ha sido un poco tergiversado. Y cuando se habla de género, igual mujer, no, es asunto de hombres y mujeres. Y para la generación de un cambio en nuestra situación y de inequidades, tiene que obviamente contar hombres y mujeres. Perfecto. Vamos a hacer nuestra sesión de preguntas. Tenemos una pregunta acá que justamente está haciendo un hombre que está en nuestro chat. Amira Ushihab dice, ¿qué podemos hacer nosotros los hombres para que sigamos avanzando en la reducción de la inequidad de género? Jennifer. Bueno, voy a quitar la cámara para ver si no se me pierde tanto la conexión. Y me excuso por eso, pero creo que se escucha mejor así. Realmente es primero pues tomar conciencia. Nosotros consideramos que, por ejemplo, las iniciativas como la de la Unión Europea de la Escuela Endema de erradicación del micromachismo es importante, porque es que en el día a día y en el comportamiento que tenemos entre hombres y mujeres es que empezamos a desarrollar todos estos estereotipos que nos llevan a que cuando ya tengamos que tomar decisiones, entonces dudamos si poner a una mujer o finalmente le quitamos la oportunidad pensando en que estamos haciendo lo mejor por ellas. Entonces, yo creo que es importante informarse muy bien sobre realmente cuáles son las reivindicaciones de género hoy. Cuando tú hablabas de los feminismos, pues a mí esa palabra casi que no me gusta porque habla como como de bandos, y yo creo que estamos hablando es por la construcción de una sociedad donde todos podamos tener igualdad de oportunidades, y en eso deberíamos estar comprometidos todos. María Elvira. Bueno, yo creo que lo que podrían hacer los hombres, y yo ahí me refiero otra vez a mi respuesta anterior,
es tener conciencia, tanto mujeres como hombres, de que la inequidad se da por una cuestión socialmente construida y desde ahí hacer conciencia de eso, y solamente a partir de que se haga conciencia de esta construcción social se va a poder ir modificando. Entonces yo creo que ese es el aporte que podemos hacer todos, los hombres y las mujeres en esto. Marieley. Sí, creo que tiene que mucho que ver con la cultura, ¿no? El abordaje cultural, desde su rol como, qué sé yo, padre, hermano, qué sé yo, el rol que juegue dentro del hogar, pienso que es punto de partida. En segundo lugar, pienso yo que tiene mucho que ver también con el rol que juega en el contexto social, en su ámbito laboral. Desde ahí pienso yo que podemos ir transformándolo, ¿no? Igual, una acotación solamente es que pienso yo que ha habido un error en términos del dogmatismo que se ha generado en términos del género y asumirlo como banderas, o sea, que se ha tergiversado un poco la lucha y la reivindicación de la igualdad, asumiendo banderas que pienso yo no concitan el respaldo o la articulación con todos los elementos de la sociedad para ver que esto se trata es de igualdad, no de banderas ni de dogmas, y tampoco cierto lenguaje que también a veces es estereotipado. Vamos con la segunda pregunta, la hace Gloria María Vanegas y ella pregunta cuál es el aporte que cada una de ustedes ha hecho desde su experiencia a este tema. Jennifer. Pues, Gloria, realmente la experiencia nuestra es desde la formación y la investigación, generando herramientas, por ejemplo, para las empresas, para que puedan identificar cómo desarrollar prácticas más responsables hacia la equidad de género con las mujeres. Aquí realmente nosotros creamos una matriz para lograr fomentar en las mujeres, digamos, en las organizaciones, modelos de gerencia fundamentados en teorías como la teoría de las relaciones humanas, de la gerencia participativa y del empowerment, que como decía yo, no es un feminismo en las organizaciones, sino simplemente generar estrategias de gerencia que no sean subjetivas, sino que busquen independientemente del género, potencializar esos factores que hay en cada persona, independientemente de si es hombre o mujer o del rol que quiere desempeñar en la sociedad. Entonces, desde la investigación, desde la formación y en espacios como este, donde cada vez que podamos socializar cuáles son las reivindicaciones de género hoy, sobre todo en mi caso desde el aspecto empresarial, pues es uno de los principales aportes que hemos desarrollado y participando en iniciativas como las de la Escuela del Desaprendizaje del Machismo con la Unión Europea y participando sí, en todas las causas que tengan que ver con romper estas barreras. María Elvira, los aportes. Bueno, yo he trabajado en investigaciones que tienen que ver con género y migración y desde allí he encontrado que las mujeres migrantes, cuando estas dos características de ser mujer y migrante se interseccionan con la clase social, viven experiencias muy complicadas de injusticia en los trabajos. Yo específicamente me he concentrado en los trabajos masculinizados, es decir, cuando las mujeres trabajan como bomberas, como constructoras, como, no sé, ingenieras eléctricas, trabajos que han sido hegemónicamente asociados a los hombres. Entonces, se descubrió en las investigaciones que las mujeres viven allí experiencias muy complejas asociadas a la injusticia, pero además de esto, que el Estado o los estados tienen un papel muy importante porque no las reconocen, no les dan sus papeles a tiempo y eso hace que ellas no puedan exigir por sus derechos. Entonces, a partir de estas investigaciones en las que yo he estado y he estudiado, lo que se propone son intervenciones sociales vinculadas a esas investigaciones que pretenden hacer políticas públicas, proponer proyectos, intervenciones, talleres que puedan apoyar a las mujeres migrantes a tener unas mejores experiencias a nivel laboral. María Arley. Mire, el aporte que nosotros hacemos desde la academia es
generar el tema del concepto de género como una categoría que tiene que ser transversal a todo el análisis de condiciones de trabajo. Aquí no se trata solamente de hablar de los accidentes de trabajo, sino de los accidentes en hombres y mujeres, de las enfermedades en hombres y mujeres, de análisis de puestos por hombres y mujeres. Y pienso yo que parte de la desarrollo que nosotros hemos logrado desde la facultad nuestra, de la maestría en salud y seguridad en el trabajo, es justamente eso. Todas nuestras investigaciones tienen que involucrar el componente del fenómeno. ¿Qué pasa con los hombres y qué pasa con las mujeres? Y obviamente estamos generando la inquietud también para que los resultados de nuestras investigaciones no se queden en los repositorios de las bibliotecas, sino que estamos haciendo llegar los hallazgos de estas especialmente al Estado, a los organismos que toman decisiones en términos de política pública, para que sea un insumo en términos de la generación de nuevos criterios en el análisis de la relación salud-trabajo, que es como en el ámbito en el cual me desempeño. Estamos intentando posicionar esa categoría de género como un determinante en todo tipo de investigación, para que dejemos de sesgar que solamente es en hombres, sino que también cuál es el impacto también en mujeres. Nos quedan 4 minutos exactamente, así que en un minuto vamos a responderle la última pregunta que la hace Pablo Rosa. Dice, ¿qué fortalezas tenemos los latinoamericanos en esta lucha de género a comparación con otras regiones del mundo? Comienzo con Jennifer. Gracias, Joana. Sí, ya le había respondido por el chat a Pablo que para mí una de las fortalezas, como lo mencioné, es el acceso a los servicios de salud y de educación en condiciones de igualdad. Digamos que uno llega a un puesto de salud en Colombia y sea hombre o mujer, digamos, es la misma atención. No tenemos una discriminación de entrada de manera general, como si existe en otros países donde incluso las mujeres no pueden acceder a una consulta médica. Pero hay otros aspectos donde todavía pues estamos rezagados, por ejemplo, frente a las licencias de maternidad. Acá seguimos pensando que la responsabilidad de la maternidad es solamente de las mujeres y extendemos ampliamente la licencia de maternidad de las mujeres, pues hemos logrado que se avance, pero la de los hombres queda igual. Entonces, ¿cómo podemos involucrar en esos roles, en esa responsabilidad de la paternidad a los hombres si realmente no cuentan con el tiempo para hacerlo desde el inicio? Y eso marca una brecha ya muy grande de ahí en adelante frente al compromiso de ellos con la paternidad. Si lo quieran mucho, pero el apego hacia los niños es diferente y la responsabilidad es distinta, y eso impacta desfavorablemente en las organizaciones, en la contratación de mujeres, porque entonces pensamos siempre, además erróneamente, que en una contratación formal yo voy a perder a esa empleada en el momento de la maternidad. Sí. El hombre no, y entonces yo sigo contratando hombres. María Elvira. Bueno, yo quiero complementar un poco la respuesta anterior, y es sobre el tema de la maternidad. Creo que tiene que ver un poco también con el nivel de desarrollo de los países. En Chile se da una licencia de maternidad muy larga, es de 1 mes y medio previo al parto y de 4 meses posterior al parto, y solamente es para la madre. Entonces, cuando una mujer quiere acceder a un puesto de trabajo, el jefe inmediatamente piensa, ¿por qué la voy a contratar si cada vez que tenga un hijo va a faltar 1 año a trabajar? Entonces yo mejor contrato a un hombre. Entonces, lo que yo creería que es lo correcto para lograr una mayor equidad ahí, es que obligatoriamente el padre tenga que faltar al trabajo el mismo tiempo que está faltando la madre cuando se tiene un hijo. Y por otra parte, rápido para complementar la respuesta con respecto a tu pregunta, yo creo que en América Latina, con niveles inferiores de desarrollo, hemos logrado muchos cambios. Entonces, creo que tenemos las herramientas y la actitud para poder hacerlo. Y eso es como la fortaleza que tenemos los latinoamericanos para poder generar cambios importantes en este aspecto. María Arley.
Miren, yo creo que se han logrado cambios y transformaciones importantes en este sentido. Uno, que cada vez observamos cómo la mujer está participando en actividades que tradicionalmente eran asignadas solamente para los hombres. E igualmente, los hombres están incursionando en actividades económicas que tradicionalmente eran asignadas a las mujeres. Y me parece que en ese sentido la sociedad cada vez acoge más. Le resulta indistinto que hombres o mujeres cumplan ciertas funciones. Y me parece que ahí se pueden encontrar experiencias satisfactorias. Y pienso yo que también todo este tipo de iniciativas como la que hoy estamos desarrollando contribuyen a ir cambiando un poco la ideología de diferencia por género. Entonces, pienso yo que hay resultados positivos y hemos ido avanzando en este proceso y pienso que en el transcurso de los años que por venir, la situación en América Latina particularmente puede ir cambiando. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a nuestras panelistas y también a nuestros participantes. Los invitamos para que el próximo miércoles 25 de marzo acompañen a otro webinar a las 3 de la tarde, perdón. Vamos a estar conectados otra vez. Va a ser de educación y género, rumbo a educación y género. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la... Muchas gracias a ti, Joana, a Gracias por Juan, su a presentación. María y a María Arley. Mil Muy gracias. amable. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y a Joana por la moderación. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao. Chao, gracias.